Carlos Echepare, muy feliz día, bienvenido. ¿Cómo te va, Carlitos? Igualmente, Silvito, un abrazo grande, un abrazo también al señor mayor, que debe ser su día también hoy, no sé, yo hace Por mucho que no lo veo, pero supuesto. supongo que estaba festejando. Sí, ¿Qué, sí. qué mandó para festejar allí? Saludos y abrazos cariñosos. ¿No mandó nada? Y no, estamos en cuarentena, ¿viste? No te podés mover mucho, Carlitos. Pero, pero yo mandé, Silvito, no, lo que pasa es que me lo retuvo la aduana, según me No dicen, me pero yo mandé. digas. Bueno, llegará en algún momento. No sé, cómo están las condiciones, no sé si va a llegar, pero yo mandé. ¿Cómo la estás pasando? Acá tranquilo, Silvio. Viendo cómo se acaba el verano de a poco. Y cómo, bueno, empiezan las clases, como te contaba ayer, este, por ahora con muchos casos de contagios, pero por suerte con pocos casos fatales, ¿no? Es decir, no hay tantas muertes, Sí, pero hay mucha preocupación, sí, claro, eso seguro, eso continúa siendo así. Así que veremos cómo sigue la historia, ¿no? Y cómo sigue sobre todo la actividad económica, que es lo que más preocupa hoy por hoy, porque la gente, es como que va, todo el mundo sabía que esto iba a pasar, pero ahora que te va tocando, empieza a reaccionar, ¿no? y Y sí, claro, como te decía acá, el gran problema es quedarse sin trabajo, no tanto la falta de recursos, porque la gente en general hasta ahora, por lo menos hasta el 30 de septiembre, sigue cobrando, digamos, el subsidio o el sueldo que le paga el Estado. Y ahora ya están pidiendo que eso se prorrogue hasta fin de año, hasta el 30 de diciembre, fundamentalmente porque lo que no hay es generación de empleo, ¿no? A pesar de que hay actividades que se están recuperando rápidamente, vos sabés que en el caso particular del Estado español el turismo es fundamental y en el tema turístico evidentemente ha terminado agosto ayer y les ha ido muy mal y bueno, muchísima gente se ha quedado sin trabajo. sí, claro, es lo más Así que golpeado, ¿no? exactamente, Eh, así que veremos cómo sigue la historia. Y también, insisto, la preocupación por el tema de empezar las clases y cómo va a repercutir esto en las familias si es que se producen casos de contagio en chicos, ¿no? Que es claro. lo que más preocupa, claro. En el mercado, Silvito, las noticias siguen siendo alentadoras, más allá de que hay cuidado que, como decimos a veces, los árboles no crecen hasta el cielo, ¿no? Ujú. Y en algún momento se tiene que empezar a dar un poco de freno al crecimiento de los precios y recordemos que el mercado estaba esperando a nivel internacional que el USDA informara ayer después del cierre eh, que se habían deteriorado los cultivos de maíz y soja y efectivamente lo informó. En el caso del maíz, sin embargo, hay que hacer una acotación. El mercado esperaba que el USDA estableciera la condición buena excelente en 61 puntos y la puso en 62. Es decir, un poquito mejor de lo que el mercado suponía. De todas maneras, son 2 puntos menos que la semana anterior y 62 puntos es una situación que ya empieza a preocupar mucho en el maíz, porque el año pasado, recordá, estuvieron en 58 a esta altura y tuvieron problemas para lograr la cosecha finalmente. Así que veremos cómo evolucionan las próximas 2 o 3 semanas para saber efectivamente cuánto maíz va a tener Estados Unidos. Y en el caso de la soja, el USDA confirmó lo que el mercado esperaba, que es un deterioro de 3 puntos respecto a la semana anterior, de 69 la bajó a 66, igual está 11 puntos por encima la condición buena excelente de lo que estaba a la misma fecha del año pasado, en que Estados Unidos tuvo una de sus peores cosechas. Ahora, veremos las próximas semanas, te digo, porque lo que no se frena es la demanda china, tanto de maíz como de soja en los Estados Unidos. El trigo, bueno, ahí sigue habiendo una fuerte presión de algunos sectores de la demanda, pero por otro lado la producción, por ejemplo, de países como Rusia se confirman en que va a estar por encima de 80 millones de toneladas y Canadá también tendría ya la mayor cosecha de los últimos 7 u 8 años, arriba de los 35 millones de toneladas. Ahora habrá que ver qué pasa, insisto, con la demanda. A nivel local, te comento rápidamente, porque sé que tenemos poco tiempo, los precios. Ayer la soja estuvo entre 19.000 y 19.200 pesos, según sea la exportación o la industria. Se operaron nada más que 57.000 toneladas. Fíjate vos que debe ser uno de los volúmenes más bajos,
de los últimos tiempos, y me parece que esto tiene que ver con lo que hablábamos en estos días, ¿no? Cuando el productor argentino ve que el precio de la soja empieza a subir, se frenan las ventas. Y por otro lado, a medida que nos alejamos digamos, del grueso de la comercialización, aquel que la ha retenido hasta ahora va a hacer toda la fuerza para seguirla reteniendo, sobre todo en este contexto de incertidumbre que tiene que ver, por un lado, con lo que pasa con Estados Unidos, pero por otro lado, con un Brasil, que esta noche vamos a hacer un informe al respecto, pero con un Brasil que, para que te des una idea, se está recibiendo el productor de Brasil en el mercado interno valores que van de los 370, 380 hasta los $420 por tonelada, ¿eh? Eso está cobrando hoy un productor de Brasil, Silvio. Qué bárbaro. Qué diferencia. Claro, como consecuencia de la escasez de soja que tiene Brasil, porque no porque le haya fracasado la cosecha, porque tiene una cosecha récord, sino porque exportó muchísima soja, sobre todo como poroto, exportó más de 80 millones de toneladas, algunos dicen que va a llegar a 85, 86, y eso está generando que la industria procesadora brasileña, que también necesita soja, evidentemente esté pagando valores en el mercado interno mayores de los que se consiguen en el mercado internacional, y esto sin diferencial, ¿eh? Para que la gente le quede claro, ahí no hay diferencial. En el caso del maíz, también ayer se operó poquito, Silvio. Veníamos hablando de volúmenes de más de 100.000 toneladas, y ayer solo se operaron en el disponible, según el CIO Granos, 58.000 toneladas. También está indicando cierta retracción de la oferta ante la suba de precios, estarán esperando mejores valores, pero ojo que el maíz ayer a 11.200, 11.300 pesos en la zona de Rosario es un precio, a ver, pensemos, hace 60 días, si no me equivoco, estábamos hablando de 8.000 pesos. Claro, sí, claro. Es un precio en dólares inclusive bastante interesante, si bien el tipo de cambio oficial, todo lo que hablamos siempre, pero la realidad es esa, de 8.000 a 11.000 pesos, yo calculo que habrán sido los últimos 60 días. Y el trigo, sin mayores cambios. Ayer tuvimos oportunidad de hablar bastante con el presidente de la industria molinera, con nuestro amigo Cifarelli, con Diego Cifarelli, y él nos, entre comillas, nos tranquilizaba en el sentido de que la industria molinera, con la contribución del sector exportador que le ha vendido, según Diego, 1,5 millones de toneladas, va a llegar sin mayores problemas al empalme de la cosecha. A ver, sin mayores problemas, va a llegar justo, pero va a llegar. Ya tiene comprada, según Diego, entre 5 y 5,5 millones de toneladas, le estaría faltando 1 millón de toneladas. Lo otro que se encargó de aclararnos, Diego, es que lo que venimos diciendo siempre, el mercado mundial de harina de soja, son unos 18, perdón, de harina de soja, harina de trigo, son unos 18 millones de toneladas contra 180, que es el mercado mundial de trigo. Te digo porque hubo algún comentario el fin de semana respecto a por qué la Argentina no exportaba más harina de trigo. Es posible exportar más harina de trigo, pero es un mercado mucho más chico que el del trigo. Según Cifarelli me contaba ayer, la mayor posibilidad está en que la Argentina pueda, en el mejor de los casos y con mucho esfuerzo, llegar al 1,5 millones, quién sabe, de toneladas de exportación de harina de trigo, que no es menor porque sería el doble de lo que actualmente es, pero de todas maneras estamos hablando de un mercado en donde habrá que hacer un gran esfuerzo para desplazar a competidores, y en donde es un mercado que, vos sabés, está altamente subsidiado por los gobiernos que deciden importar trigo y procesar la harina en sus propios países, ¿no? Y este es un tema muy remanido. Y el hecho de que la industria molinera juegue con la ventaja de las retenciones, ¿no atenúa esa competencia que ejercen los gobiernos subsidiando la producción de harina en otros lugares? Sí, a ver, vamos por parte. La industria molinera argentina hoy tiene un diferencial de 5 puntos, es decir, 12 puntos para el trigo y 7 puntos para la harina de soja como exportación. Pero acá hay que hacer varias acotaciones, Silvio, que tienen que ver con, porque muchos, lo estuvimos hablando días pasados, se confunden cuando hablas de diferencial, que es para todos iguales. Alguno me decía, ¿por qué no decís nada de la industria molinera? ¿Por qué no decís nada? A ver, de los filoteros, que también están teniendo un diferencial, entre comillas, por ejemplo, porque reciben el 12% del derecho de exportación en el maíz y después pagan el 9% por la carne que se exporta, o del sector de cerdos, o inclusive de los lecheros, que están con un maíz, entre comillas, 12% más barato de lo que les corresponde. Pero son dos situaciones totalmente distintas, Silvia, lo que es, por un lado, lo que es este tipo de consumos, de lo que es el consumo de la industria aceitera, donde no tenés competencia.
A ver si se entiende. Cuando vos hablás de un diferencial en el caso de la industria molinera, vos tenés dos sectores claramente diferenciados de la demanda. Por un lado la exportación, que son determinadas empresas, y por otro lado la industria molinera, que son otras empresas de otras características y que además deben abastecer el consumo interno, en donde están controlados sus precios a partir de los precios máximos que tenemos en la Argentina. De todas maneras, además, el otro elemento que también me parece que es importante es que, lo mismo pasa en el maíz, ¿no? Vos tenés un consumo interno muy alto que de alguna manera recibe un subsidio que en parte se traslada al consumidor. Son situaciones totalmente distintas a lo que tiene que ver con la exportación de soja y sus derivados. Ahora, de todas maneras está claro que los derechos de exportación no deberían existir. Y la solución a ese tipo de problemas, como lo puede tener la industria molinera o inclusive la propia industria aceitera, es a través del sistema de reintegros de impuestos internos, que se usó y se usa muchas veces, porque el otro problema está en que tenés que tener mucho cuidado porque los organismos internacionales te pueden hacer cuestiones en función de los subsidios que teóricamente podrías estar dando, ¿no? En detrimento de un sistema de otro. De hecho, ya pasó con el biodiesel en la Argentina, ¿te acordás cuando la Unión Europea cuestionó que el biodiesel argentino entraba en condiciones de dumping por el tema del diferencial y demás? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Creo que la única manera que se podría solucionar todo esto es el día que se eliminen los derechos de exportación, ir por el lado de los reintegros para aquellos que lo necesiten. Está claro, para aquellos que lo necesiten. Y después habrá que ver por qué lo necesitan, ¿no? Porque ese es el otro tema. Si vos tenés, y le pasa a la industria molinera, como también le pasa a la industria aceitera, vos tenés industrias sobredimensionadas en la Argentina, es decir, que han crecido mucho más de lo que es la capacidad productiva de la materia prima que utilizan. Entonces, si vos tenés una industria aceitera que tiene capacidad para procesar 80, pero hay 50 millones de toneladas de soja, vos le estás cargando a esos 50 millones de toneladas de soja el costo de las 80, que no tenés. Lo mismo pasa en la industria molinera, que tiene para procesar mucho más trigo del que procesamos, pero y estás cargando con un costo al precio de comprar la materia prima que no correspondería. Pero bueno, son todos análisis que habrá que hacer el día que la Argentina se decida a tener una política agropecuaria o agroindustrial, si querés. No sé si estará contemplados todos estos temas en el Consejo, pero me parece que el Consejo se está complicando. Se está empantanando, bueno. Carlitos, impecable, como siempre. Disfruta el día, vamos hasta Ezeiza o hasta la aduana, no sé, a buscar lo tuyo. Yo te digo que yo les mandé a todos, les mandé, pero no sé, ¿te llegó yerba a vos? No, a mí particularmente no. Pero algo no ligaron, se afanaron todo, me dijeron. No. Hay algunos, yo he visto algunos paquetes en la redacción del informativo, pero no corresponde, yo no toqué nada ahí. Ahora, eso era todo mío. ¿En serio me decís? Y lógico, ¿o te crees que se lo iba a dar a ustedes? ¿Cuánto vale un kilo de yerba en la Argentina? Y 200 mangos más. Y bueno, había como 10. Son 2 lucas. ¿Sirve para algo? ¿Qué te parece? En estos tiempos sirve para mucho, Carlos. Bueno, vamos a empezar a usar entonces del paquete. Bueno, tomate un mate. En honor tuyo, exactamente. Te mando un abrazo grande, nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Portate bien, ¿eh?